Bienvenidos amigos a este podcast, La locura de comunicar. La locura visto desde la falta de cordura, porque creo que los que nos dedicamos un poco a comunicación tenemos que estar un poco locos. Y también visto desde la pasión, desde que nos encanta la comunicación. Hoy estoy con un gran invitado, gran invitado. Alan no me va a permitir, bueno, no es que no me va a permitir, no lo va a aceptar lo que yo voy a decir, pero para mí vamos a estar en habla hispana, el experto más grande en comunicación no verbal y a nivel mundial en cualquier tipo de lengua, seguramente un top 5. Seguramente, siendo hasta quizás un poco injusto con Alan, top 5 a nivel mundial en comunicación no verbal. Así que lo que vamos a conversar hoy, amigos, no se lo pueden perder. Alan, bienvenido, gracias por estar aquí. No, gracias a vos por tremenda presentación. Espero estar a la altura para quienes nos escuchen y que puedan disfrutar de este maravilloso mundo de lo no verbal. Y seguramente, estoy seguro que quienes conocen a Alan y van a ver este podcast van a darme la razón. Cualquier persona que esté en una clase de Alan, una conferencia, se van a dar cuenta lo distinto que es Alan respecto a este tema. Alan, comunicación no verbal, mucha gente le interesa, le gusta, es un tema muy... ¿Qué se puede decir? No sé si, no es tabú, pero como que llama mucho la atención, es muy curioso. ¿Por qué crees que pasa esto? Creo que es seductora la idea de que hay un lenguaje secreto que puede entenderse y que con cierto entrenamiento vos podés leer los pensamientos más ocultos, las emociones más secretas de las demás personas. Y eso seduce, atrapa. ¿Y quién no quiere leer, entre comillas, la mente de los demás y saber si alguien te acaba de engañar? Si realmente esa mujer o ese hombre que te gusta de vos. Sí, sí. Y eso, de alguna manera, es como una movilización, es algo que todos tenemos adentro de querer satisfacer esa curiosidad, conocer el conocimiento en todas sus formas, especialmente cuando tiene que ver con lo que otros sienten y que de alguna manera impacta en nuestra vida, todos queremos saber. Y gracias a eso, esa motivación que tenemos, surge, creo yo, mucho Sí, sí. la curiosidad alrededor de todo eso que la gente comunica sin palabras. No, a mí me parece que, sobre todo por cómo se lo ha vendido últimamente, ¿no? Lee las microexpresiones y se mejora en los negocios, en el sistema judicial, en tu vida diaria, en tus relaciones de parejas. También creo que el marketing un poco ha contribuido a eso, pero no está tan cercano a la realidad, ¿no? Pasan dos cosas. Hay un mundo que es el mundo académico y científico que te va a dar ciertas afirmaciones sobre el alcance, el verdadero alcance que tiene la comunicación no verbal. Y después pasa lo que llega a través de los medios, mediatizado por periodistas, series de televisión, películas, a lo que se traslada una idea un poco tergiversada, exagerada, para atraer a las masas populares y venderte la idea de que uno puede con ciertos gestos saber con certeza lo que otros piensan, sienten, no desean. Y esa promesa es muy seductora, insisto. Ahora, la realidad es que lo que uno puede acceder en los medios populares tiende a ser algo que es impreciso, no representa realmente lo compleja que es esta interacción entre los diferentes canales no verbales, facial, corporal, las distancias, el uso del tiempo, la apariencia. O sea, podemos estar un largo rato haciendo disquisiciones sobre qué es lo no verbal, porque se define por la negativa. Todo lo Ujú. que no es la palabra. Uf, y dentro de ese universo, ¿qué hay? El clima es comunicación no verbal, los Claro. colores, el uso del espacio físico, el corte de pelo, la altura, yo soy petizo, es lo que tengo, y eso comunica algo. Y otros pueden interpretar, che, Alan como líder quizá no es el más adepto, vamos a buscar a otro. Y por lo general los estudios muestran que cuando le asignamos posiciones de liderazgo a alguien, suelen ser personas más altas. No, y ahora que, bueno, la verdad es que solo Alan y yo sabemos el trajín y la odisea que pasamos para estar grabando ahora, todo lo que tuvimos que probar, el micrófono, bueno, no pasa nada, pero yo tenía muchos temas, tengo muchos temas preparados y me gusta que lo hayas introducido uno de ellos que es el liderazgo, sobre todo el liderazgo político es el que me llamó más la atención. Estuvimos en un entrenamiento que, le voy a hacer publicidad a Alan, entre paréntesis, tiene un curso de especialista no verbal que si ustedes quieren realmente convertirse en especialistas de la manera científica deberían estar. Y una de las clases fue Gracias. de lenguaje no verbal en la política. En la política la introducción de la clase fue, los políticos es la profesión a la que menos confianza se le tiene, que menos credibilidad tiene. Ujú. ¿Cómo desde la comunicación no verbal alguien que quiere ser político, que a lo mejor es una persona creíble, un gran profesional, que pasa normalmente, cómo puede desde lo no verbal cambiar esa percepción? O no cambiarla, pero quizás mejorarla para su favor. Tengo que aclarar, esto siempre es importante.
Yo soy un estudioso en términos académicos, me encanta leer, profundizar, interactuar con ciertos académicos, investigadores. No me especializo en la política, digamos. Bien. Mi palabra no es... Es basada en la academia. Claro, no tanto en la experiencia. He asesorado a algunos políticos, candidatos a, bueno, puestos muy importantes en nuestro país y en otros países también. Ahora, lo que puedo decir en base a la evidencia científica es que evidentemente la credibilidad es una moneda de influencia social Sí. muy importante. Sí. Y lamentablemente, o para bien o para mal, esto ha conducido a que sabemos que la credibilidad depende muchísimo de las apariencias. Ujú. ¿Y esto en qué se convierte en la política? En la idea de que la imagen que se presenta al público, sea verdadera o falsa, sea auténtica o no, sea natural o maquillada, adquiere quizá incluso más importancia que la sustancia, que los contenidos, que las propuestas, Ujú. que los programas económicos. Y eso lo hemos visto en muchos países, al menos yo lo he visto en los países latinos sobre todo, que la imagen que se presenta en las redes sociales termina por ser la imagen verdadera, entre comillas, que la gente acepta y toma como de ese candidato, considerando, ¿no?, que hoy en día se le da más peso, al menos en nuestra región, a los candidatos en sí mismos que a los partidos. Somos muy personalistas, una cultura que es un De poco... la hiperpersonalización, de lo que Claro. habla Mario Riorda. Mario, un experto, entiendo, en la comunicación de crisis, y de eso de algo un poco también podemos hablar de lo no verbal en los contextos de crisis. Ujú. La Argentina vive en contextos de crisis con cierta frecuencia, si es que no estamos en una hora. Ahora, más allá de todo, o sea, en síntesis, lo que quiero decir con tu pregunta es que lo no verbal en la política importa, y las apariencias son muy importantes. Ahora, ¿cómo construir la credibilidad, esta moneda que es tan importante, en una profesión en la que, según este estudio que te he compartido en las clases, tenía que ver con que es la profesión en la que hoy en día los profesionales que menos credibilidad tienen? Ujú. Ahora, la pregunta es, ¿hay que ser más creíbles o parecer más competentes? O parecer más creíbles. En el fondo, creo que toda pregunta en política tiene que responderse en la actualidad con la apariencia. Ujú. Parecer más natural o no, parecer más auténtico o no. Y en el fondo creo que no se trata tanto de ser auténtico, aunque hay que ser, hacer y parecer, como dice mi colega español César Toledo. También creo que en el fondo la parte interior, aunque a mí me gusta promoverla y el cambio interno, a menudo no tiene el impacto que uno desea, y a veces las apariencias superficiales producen un tamaño del efecto, una consecuencia tanto mayor que, bueno, yo me concentraría más en las apariencias, y por eso tanto o elijo no desenvolverme en este rubro de la política como antes lo hacía, porque me parece que mis propuestas de cambio tienen que ver con otra cosa. ¿Sí? No tanto basado en la apariencia y en la imagen que presentamos, sino, por supuesto, ancladas en cambios interiores, inteligencia emocional, el concepto de rapport, de poder conectar y hacer química con los demás. Y este concepto está en todos los ámbitos. Ahora, en el campo político, si uno no proyecta una imagen que sea creíble, ¿cómo vas a conectar con esa gente a la que le estás pidiendo tu voto? Bueno, para eso tu comunicación no verbal debe parecer genuina, aunque no lo sea. Y ahí está el punto de la comunicación no verbal. Puede ser usada para el bien o para el mal. A mí lo que, en mi experiencia, bueno, yo sí trabajo un poco más con políticos y para mí es más común ver a un político honesto, transparente, que tiene buenas ideas y que no las sabe proyectar bien o que no las sabe comunicar bien, que al revés. Lo que pasa es que los más conocidos son los que al revés tienen, ¿no? Primero no lo son y más parecen que son, pero una de las razones por las que yo me metí en esto fue eso, porque yo veía muchas personas con muy buenas intenciones, muy buenas ideas y que no sabían transmitirlas, que no son percibidas de esa manera. Entonces, ¿cómo la apariencia afecta? Me acuerdo que uno de los estudios fue, que incluso lo comentamos con Mario Russo, otro que hicimos uno de comunicación oral en política, no sé en qué orden saldrá, no sé si saldrá primero el de Mario, saldrá primero el de Alan, pero bueno, ahí comentamos un estudio que se le preguntaba, que tú también lo presentaste, que se le preguntó a niños, creo que eran de colegio, de escuela, a quién preferían como capitán de un barco. Entonces, bueno, el resultado fue muy parecido a las elecciones reales. ¿Cómo fue un poco de eso? La idea fue la siguiente. A ver, la apariencia facial, la cara que uno tiene, ¿determina de alguna manera o influencia los votos que vas a recibir? Creo que era un estudio que se hizo en Suiza, si no me equivoco. Se le presentaban dos fotografías de a dos a los niños de, creo que era jardín de infantes, y se les decía, a ver, ¿cuál de estos dos elegirías como el capitán del barco? En realidad eran fotografías de senadores que estaban candidateados en ese mismo momento en Estados Unidos, y luego iban a contrastar las elecciones de los niños con los resultados oficiales de las elecciones.
Lo que encontraron sorprendió a todos, o no tanto, a los que conocemos un poco de comunicación no verbal, y es que hubo una correlación del 70%. Ujú. Le aclaramos a la gente que el 50% hubiera sido azar. 70% es una diferencia significativa. Piénsenlo en términos de partidos ganados, 5 o 7 de 10, hay una gran diferencia. En términos de puntaje o clasificación a donde sea. El contexto de mundial en este momento está todo el tiempo en el aire. Ahora, este estudio demostró, y para los interesados en la materia pueden buscar el libro de Alexander Todorov, de la Universidad de Princeton, si no me equivoco, Face Value, en el que él muestra con estudios tras estudios cómo la apariencia facial, la cara que tenemos, determina, si se quiere, es demasiado fuerte, pero condiciona muchísimo cómo otros te ven, lo que te adjudican, lo que pareces, si te contratan o no te contratan, si pareces creíble, carismático, ingenuo, buena persona, más allá de que lo seas o no lo seas. Ese es el punto central que para toda la gente es importante saber. Las caras generan consenso. Digamos, vemos la cara de alguien y quizás nos ponemos de acuerdo, pero qué cara de carismático, que parece muy amable, qué cercano. Pero después esas caras no tienen verdadera correlación con lo que la gente realmente es. Puede que haya algo muy pequeñito en mi experiencia, quizá un poquito, o quizás una ilusión. Los estudios muestran que en realidad esa correlación, si es que existe, es ínfima y que hay un consenso que después no coincide con lo que la gente verdaderamente es. Ahora, ¿cómo conectamos eso con la política? Bueno, hay rostros que son más votables, que reciben más votos porque, según entiendo, son aquellos que tienen proporciones faciales asociadas a la competencia. Son rostros de personas que parecen competentes, que pueden hacer un buen trabajo. Palabra clave, parecen. Que parecen. Palabra clave. Exacto. Y algo pasa similar con la apariencia de la belleza. Sabemos el concepto de que lo bello es bueno. Y eso lleva a que la gente bella reciba más votos en la política, que te paguen más, que te asciendan más rápido, mejores puestos de trabajo, que si te atrapa la policía te traten mejor. Es más probable que te traten mejor y que recibas penas más lenientes, menos leves, intensas. Y por lo tanto sabemos que la apariencia efectivamente, aunque la gente nos diga no juzgues un libro por su portada, no tengas prejuicios, aunque es lo que debería ser. Hay una diferencia entre el debería y lo que pasa en la práctica. Por más que nos digan que no lo hagamos, primero lo hacemos. Biológicamente evolucionamos para tomar estas decisiones rápidas o juicios veloces que algo de verdad a veces tienen y otras veces no tienen ninguna. Algunas veces nos sirven para juzgar, che, esta persona es más peligrosa que otra, y otras veces nos llevan a conclusiones equivocadas, pero es mejor tener estos atajos que no tenerlos, porque en un contexto más primitivo, en donde quizá tu supervivencia dependía de esos 2 segundos de determinar, che, ¿este lo conozco o no lo conozco? ¿Es de mi tribu o no es de mi tribu? ¿Me va a hacer daño o no? Claro, o sea, a ver, vamos a esperarlo a ver que se acerque, vamos a conversar y escuchar. No, ya está, te clavó el hacha en la espalda o en el cuello. Y entonces hay que entender que las condiciones en las que evolucionamos y las presiones evolutivas generaron que seamos de cierta manera, y la cultura avanzó en 2000 años, tanto, que no hubo tiempo para adaptarnos para este contexto. Y por ejemplo, yo hablaba con es un amigo de alguna manera, tiene un podcast en inglés, él se dedica ahora a escribir un libro sobre polarización, específicamente política, y yo le hacía el argumento de que evolutivamente los seres humanos hemos evolucionado para complejizar, en realidad, para cada problema llevarla a una respuesta binaria, o blanco o negro, o izquierda-derecha en el contexto político. La grieta, ¿no? La famosa grieta, que él argumenta con su nuevo libro, que va a publicar el año que viene, entiendo, que es un resultado de varias causas, entre ellas las redes sociales, que están polarizando el mundo en general. Y yo lo que le argumentaba es, quizá el ser humano evolucionó para ver la realidad de manera bipolar o en polos, acá, y sí y no. Y que en realidad no estamos preparados para abordar las problemáticas que requieren un espectro de posibilidades, múltiples posibilidades, y que eso se debe a cómo evolucionamos. Bueno, hay que contemplar, y con esto es lo que quiero decir, hay que contemplar la evolución para entender en este caso la apariencia en la política. Sabemos, por ejemplo, que los tonos de voz más graves son más convincentes, más persuasivos, venden más en las radios, porque los locutores y locutoras tienen los tonos más graves. No es una coincidencia a lo largo del mundo. Sabemos más entonces, atractivos también en los hombres, un tono de voz se juzga más atractivos también porque se asocia a mayor testosterona. Lo que sabemos también es cambia la morfología facial y hay rostros
que vos podés ver y decir, este es un rostro más dominante, Ujú. y quizá eso se debe a que hay mayor cantidad de testosterona en ese individuo y por eso las facciones de su rostro parecen más maduras y adultas. Todo esto nos lleva a concebir y entender que lo no verbal está encriptado en todo lo que hacemos. Y dentro de la política es como una esfera profesional como cualquier otra. En esa vamos a ver cómo lo no verbal puede funcionar para atraer votos, para generar emociones, que no es poca cosa, para fomentar la credibilidad, para parecer alguien que tiene todo bajo control, Ujú. para parecer un líder. O sea, podríamos seguir así buscando cómo lo no verbal trae sus beneficios y también sus contras. Bueno, la apariencia definitivamente es importante. Ahora, se puede preguntar a alguien, bueno, ¿y si qué hago con mi cara ahora? Si me juzgan con mi cara, ¿qué hago? ¿O qué puedo hacer para atenuar, si es que mi rostro no es un rostro que parece competente? ¿Qué puedo hacer? Bien, yo creo en la teoría de la compensación. Siempre si por un lado no lo podés lograr, compensá por otro Ujú. lado. Si tenés mascarillas para comunicar durante la pandemia, tratá de enfatizar con otros canales no verbales compensando lo que te están restando. Digamos, levantá un poco la voz, digamos, hablar más fuerte, gesticulá más con las manos, sé más expresivo con las cejas, ya que te taparon la mitad de la boca, por ejemplo. Ahora, en la política, te traigo un caso concreto de un candidato con el que he interactuado y que tiene un rostro que diríamos más aniñado, más Ujú. neoténico, más paedomórfico, que significa que tiene rasgos y proporciones más asociadas A los a niños. los niños, los Ujú. infantes, más femenino incluso. Ahora, ¿qué terminó pasando? Para parecer más dominante y competente, se terminó dejando más la barba, Ujú. porque eso te incrementa la percepción de que sos alguien más dominante. Ahora, si vemos las fotografías de los presidentes a nivel mundial, son muy pocos los que Muy tienen poco, barba. muy Hay como poco. una tendencia a rasurarla, porque eso creo que ayuda a conectar más con el público y verlos menos amenazantes, más cercanos. Más, también quizás puede tener algo que ver con la limpieza, o la pulcritud, o como También eh, más arreglados quizás. podría ser el caso. Morris dice otra O cosa. para taparse menos el rostro, ¿no? Porque parecería también como, quizás, estoy hablando por hablar, no sé Sí, si sí. habla, como la mascarilla te tapa el rostro, quizás la barba también te tapa una parte del rostro y ¿Sí? Hace más o menos visibles tus movimientos faciales. Eso también. está estudiado. Ahora, Morris tiene una teoría muy interesante sobre el hecho de, así como los monjes se rasuran la cabeza en señal de humildad, o cuando alguien era capturado en una guerra y le cortaban el pelo en señal de humillación, porque el pelo se asociaba a, a la dominancia también en otra época, antes de San Pablo, a la carta creo que era a los corintios. Ujú. Morris habla de que rasurarte tu propia barba es un acto también de sumisión frente a la sociedad, de que vas a cooperar y te sacás visiblemente una señal que se asocia a la masculinidad. Y vos deliberadamente te Mm, sacás esa señal que es la más visible a distancia, señal secundaria de género que marca visiblemente quién es hombre o quién es mujer. O sea, claro. a la distancia, ¿qué es lo que más fácilmente puedes usar para detectar si es hombre o mujer? La barba. La barba. Entonces, hacerlo deliberadamente también tiene el hecho de que estás más pulcro, como decís vos, estás más prolijo y te sacás una señal visible de dominancia. Y eso te vuelve a alguien que visualmente serías más cooperador, Ujú. más Más servicial, vulnerable, ¿no? más vulnerable, sí, también. Y creo yo que no hay una sola razón. Son estas muchas varias que terminan por haber presionado para que hoy los políticos tiendan hacia esta tendencia. No, eso es importante porque lo que dices que no es una sola razón, y creo que esa es la respuesta para todo en comunicación no verbal. No hay una sola razón, no hay una sola respuesta, y va a venir en política. Uno de los temas que quiero hablar después, ojalá nos alcance, pero sí quiero tocarlo, que lo vamos a ver después, es cómo la pseudociencia está haciendo daño a esto, pero antes de entrar a eso quiero seguir con el tema de política, pero más enfocado al género ahora. Mm. ¿Te acuerdas que vimos un estudio en el que la conclusión era habla como hombre, camina como mujer, básicamente, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de eso. Tema muy controversial. Voy a ser lo más descriptivo posible para no sentar mi opinión. Pero este estudio es muy interesante, viene de Israel, creo que es Lichtman de apellido. Y él lo que encontró estudiando Sí, los estilos... Gravelsky Lichtman. Lichtman, gracias. Lo que encontró estudiando los estilos de comunicación masculino y femenino, los que están en el poder, sobre todo los últimos 5 años, es que había una diferencia notoria entre los hombres y las mujeres exitosas. Y tenía que ver
no tanto Exitosas en la política, cabrón. Claro, en el contexto político, sí. Y esto lo hicieron, creo que eran 5 países distintos, incluyendo Israel, Estados Unidos, no sé Alemania si era también me parece. Alemania, Canadá. Sí, Estados Unidos, Gran Bretaña, Austria, Canadá, Israel. Ujú. Y lo que veían era que los hombres evidentemente tienen una tendencia bastante marcada, y esto también trasládenlo a cualquier contexto. La comunicación de los hombres es menos versátil, menos flexible y mucho más, limitada, entiéndase lo que quiero decir. Tenemos un estilo que es el dominante, agresivo, entre comillas a veces, con cierta agencia, individualidad, movimientos angulares, pero lo que quiero decir es, tenemos un espectro de posibilidades en el que la cultura espera que seamos masculinos. Eso te iba a decir, Sí. es socialmente limitado. Sí, No. por la cultura Ujú. sobre todo. Ujú. Ahora, las mujeres tienen un espectro de posibilidades más amplio, que incluye el femenino y un poco del masculino. Ujú. Ahora vamos a hablar un poco del equilibrio también, porque evidentemente si la mujer se comporta de manera masculina, pasan ciertas cosas, y seguramente si una mujer me está escuchando lo debe saber. Ahora, el estudio lo que mostraba era básicamente que los hombres se circunscriben a hablar como hombres, te Ujú. interrumpen más, tonos más graves, hablan más rápido, van al grano, hablan de manera más lineal. Y además se mueven como hombres. O sea, gesticulan mucho con los brazos, ocupan más espacio, gestos más angulares en vez de redondeados, que es un estilo más femenino, y así sucesivamente. Ahora sería hacer esto, el otro sería hacer esto. O sea, la diferencia es que movimientos como rectos, para el que Ujú. nos está escuchando, mover Ujú. la mano de manera más recta, en vez de hacerlos más curvos, redondeados, con esferas, más suaves, que es Sí, más el como estilo es femenino. más, claro, es más. Ujú. Para los que están escuchando, pueden ver el video igual después. Ahora, ¿qué pasaba con las mujeres? Que era muy curioso. Cuando las estudiaban en las filmaciones, sí, gesticulaban ocupando menos espacio, Ujú. gestos más breves, más redondeados, insisto. Sus voces eran más agudas. Pero lo que decían, lo verbal, era más masculino. Interrumpía más, hablaban más rápido, iban más al grano, y era como, ¿qué está pasando acá? Porque uno diría, esto es incongruente. Sería una incongruencia entre estilo masculino y estilo femenino en una misma persona. Y en comunicación no verbal, por lo general, algo en lo cual estoy de desacuerdo, toda incongruencia se ve como algo negativo. Cuando en realidad las incongruencias pueden ser usadas para ser sarcástico, irónico, y eso es un éxito de la incongruencia, por ejemplo. Por darle solo un ejemplo. Ahora, el estudio muestra, en resumen, y es la parte más controversial, le dice, a ver, el estilo femenino que triunfa en la política en la actualidad a nivel internacional es aquel que logra combinar una comunicación no verbal femenina con una comunicación verbal masculina. Esa es la idea. Ahora, esto lleva a muchas cosas. Porque hasta ahora se creía que había que, por ejemplo, en contextos políticos, entrenar a las mujeres para que sean más masculinas. Ujú. Era la No, creencia. no tanto ahora. Ahora está cambiando eso, está virando. Aunque todavía a una mujer que tenga ambiciones, se la vea mal. Hay estudios que muestran que si una mujer muestra ambiciones de poder se la penaliza, mientras que un hombre que muestra ambiciones de poder o se lo ve igual o se lo beneficia por eso, lo que demuestra el doble estándar de género que hay y no se puede ignorar. Detrás hay un conjunto de expectativas que son distintas para hombres y para mujeres. Y es que de los hombres se espera dominancia, de la mujer se espera receptividad, calidez, cercanía. Y cuando la mujer empieza a mostrar dominancia, sea verbal o no verbal, recibe ciertas penalizaciones por correrse de la expectativa de género. Lo que tiene que cambiar a largo plazo, y no lo podemos cambiar nosotros, sino que es cultural, es la expectativa de género para permitir y asignar lugares de dominancia y liderazgo a las mujeres o a los nuevos géneros que puedan emerger. Entonces, digamos, si nos está viendo una mujer, dice, quiero incursionar en política, quiero tener un liderazgo político, básicamente, ¿qué tendría que hacer para tener el éxito que, según este estudio, estas mujeres en política han tenido? Yo creo que deben seguir la línea que, más allá del estilo, que creo yo verbal, el estilo verbal masculino es el que triunfa en áreas de poder en las que están dominadas por hombres. Ujú. Con estilo verbal femenino más dubitativo, menos directo. Hay mujeres de mucho poder que lo han probado y han visto los resultados de, che, me interrumpen, no me dejan cerrar,
los pierdo en el discurso, no logro conectar con ellos, y es como, bueno, quizá tengo que adaptar mi discurso verbal para que sea similar al de ellos, para que me presten atención, para adquirir el poder, y después podemos pensar en modificar esos contextos. Y cabe recalcar que esto de comunicación verbal masculina y comunicación verbal femenina fue hecha, los autores hicieron esta división, ¿no? Los del estudio. Vale aclarar eso porque Claro. si no queda como que Claro, estamos diciendo esto es masculino, esto es femenino, sí. claro. En realidad, Lichtman se basó en otra literatura científica y los que estén interesados pueden contactarnos para recibir el artículo científico. Lo que hizo fue una tabla dividiendo lo verbal y lo no verbal, basándose en evidencia científica, Ujú. contrastando hombres y mujeres, qué es más frecuente. Ahora, alguien me puede decir, no, yo soy hombre y hablo de manera más indirecta, doy más vueltas. Bueno, quizá tenga un estilo, si tenemos que dividirlo en un espectro, más cercano al femenino que al masculino. En el promedio, en el general, seguramente haya personas que estén mezcladas y tengan un poco de uno, un poco de otra. Ahora, en los extremos, si agarramos las 100 personas, los 100 políticos más dominantes, probablemente la mayoría sean hombres, y en el extremo de los más cercanas, más amables y receptivos, van a ser las mujeres. Ujú. Ahora, conectando esta idea de los estilos, mi recomendación sería cultivar el carisma. El Ok. estilo carismático demostró, por ejemplo, que las presidentas, sobre todo las presidentas, primer ministras, que durante la pandemia tuvieron una comunicación menos dominante agresiva, menos de acá se hace lo que yo digo, tenemos que hacer esto otro, sino conectar con el público y sus votantes, hablar desde su preocupación, empatizar con las emociones de los demás, mostrar sus propias emociones. Esos países, los que menor tasa de contagio después tuvieron. Hay que buscar el dato, te lo voy a buscar. Ujú. Y esto demuestra para mí el impacto de la comunicación carismática y que no es igual para hombres y para mujeres. Hoy en día en la política el carisma funciona creo que en todos los ámbitos, pero especialmente como estilo para las mujeres, para mí emerge como una carta maravillosa para sortear esta complejidad de mostrarte dominante pero que te penalicen por ser dominante. Ujú. Bueno, para mí es como una especie de atajo, cultivar el carisma no verbal y verbal, por supuesto. A mi criterio, el carisma es más no verbal que verbal. Ahora, alguien puede escuchar un podcast de Obama, yo hace poquito lo escuchaba, y digo, qué maravilloso. El arte que tiene de hacerte sentir especial, Sí. no de él mostrarse como especial, y también de reírse de sí mismo, de que en su casa son las hijas las que lo boludean, perdóname la palabra a él, y se pone por debajo de sus hijas, de su mujer, en público riéndose de sí mismo. Bueno, creo que el carisma requiere de un montón de dosis, verbales, no verbales, y de hecho esto lo vimos en el curso, Ujú. de combinar y ser capaz de mostrar dominancia, asertividad, agencia, pero también receptividad, servicialidad, calidez, vulnerabilidad. Y eso es muy complicado en la actualidad. Y no creo, y no pasa mucho, que los políticos masculinos se permitan mostrar estas vulnerabilidades, estas emociones, porque también la expectativa de género Es diferente. está para los hombres, y Ujú. si quizás mostraran esa debilidad, serían muy penalizados. Bueno, yo creo que las mujeres deberían utilizar eso para A capitalizar, favor. sí, en una conexión más cercana con los votantes. Entonces, me encanta, ¿sabes? Me encanta esto porque los temas que yo tenía planteados ir siguiendo, Alan los va sacando. Yo quería empezar el liderazgo, bueno, él saca el liderazgo. Yo quería hablar de voleibol, él saca. Yo quería hablar de carisma y lo saca. Entonces, me encanta porque fluimos muy bien. Excelente que ahora trajiste el tema del carisma. Esa división entre el carisma verbal... Quiero hacer un paréntesis primero. ¿Qué crees tú? O sea, si tú tuvieras que desmenuzar la comunicación verbal de Obama, el audio, digamos, porque tú estás escuchando un podcast. Si tuvieras que desmenuzarlo, ¿qué características de su voz o de su comunicación es lo que hacen sentirlo carismático? ¿O qué hace que el otro se siente importante? Tiene varias cosas. Su forma de hablar, su melodía, su cadencia es muy atractiva. Es como si hubiera decodificado el secreto para que te presten atención. Ujú. Habla con una frecuencia, haciendo pausas en los momentos correctos, con una velocidad adecuada y no te perdés, te vas llevando. Ujú. Y no me acuerdo quién lo decía hace poquito, que lo vio por televisión el discurso de Obama y dijo, ¡wow! ¡Buenísimo! ¡Genial! Ok. Después vi una transcripción y dijo, pero lo que dijo es normal. Sí, no dijo la gran cosa, claro. Claro, Eso pero pasa. lo verbal no tenía demasiado contenido como para festejarle, pero cuando lo hizo y lo dijo, el delivery, llamamos en oratoria, bueno, su delivery es impecable. Bueno, lo que él tiene son varias cosas. La primera, la que decía antes, la capacidad de reírse de sí mismo. La segunda, su interés. En el medio de la entrevista te pregunta por vos. Se pregunta por, che, ¿y a vos qué tipo de autos te gustan? Che, ¿siempre te gustó esto de hacer podcast? ¿O cómo llegaste a esto? El hecho de
volcar por un momento la conversación hacia el otro y demostrar interés, hacerte sentir especial. El carisma un poco es eso. Vos querés pasar más tiempo alrededor de estas personas, porque te gusta escucharlas, son bellas. Por lo general el carisma está asociado a la belleza, te ayuda. Si sos lindo es un poquito mejor, algunos tenemos que remar un poco más. En Ecuador, en mi país, tenemos un dicho que es los hombres, ¿no? Hazla reír hasta que se olvide que eres feo. Claro, bueno, yo no soy gracioso, así que tengo que pensar de otra manera. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Ahora, el carisma también es verbal en el sentido de que requiere de usar metáforas. Las personas más carismáticas suelen usar metáforas. O hacen listas de 3. Resumen una temática en... sí, los podcasts son buenos porque llegás a más gente, conectás con un público muy diverso y lo puedes escuchar donde quieras. 3, pum, ahí está. Las comparaciones, las propuestas de una visión optimista hacia futuro, o sea, proponer ideas que pueden ser tomadas por el público de manera optimista. Los líderes negativistas no suelen llegar tan lejos, a menos que lo utilicen como una estrategia, una estratagema para crear división o buscar un enemigo externo. Pero por lo general, aunque hagan eso, te pueden prometer poner al país de pie de nuevo. No, además en tu vida diaria te dices, no, yo no quiero, esta persona solo se pasa quejando. Cuando conversamos se pasa quejando de todo, no quiero pasar tiempo con esa persona. En cambio, una de las que dijiste es, te gusta hablar con, no, te gusta pasar tiempo con esta persona, pero es clave porque te gusta pasar tiempo con esta persona porque te hace hablar más a ti que a ellos. Bueno, depende del estilo. Hay diferentes estilos de carisma. Okay. Esto no lo encontré. De hecho, lo conversé un par de veces con Ronald Riggio, con quien tengo el placer de colaborar. Es alguien a quien he admirado durante un tiempo. Tiene un par de libros de comunicación no verbal y muchos artículos. En liderazgo, sobre todo. Especializado actualmente en liderazgo. Empezó con la comunicación no verbal y el carisma. Tiene un libro de carisma, Quotient. Ya tiene bastantes años. Y Ron argumentaba que hay estilos de carisma y nunca nos pusimos de acuerdo en cuáles eran esos, porque me costaba visualizar cómo él los ordenaba. Dije, algún día voy a poder ordenarlos y no lo he hecho todavía. Por ejemplo, hay un estilo que me llama la atención, como es que es el carisma más silencioso y apagado, como Keanu Reeves. Es alguien que no llega a la habitación y se come el mundo y va de un lado a otro y es extrovertido, interrumpe y llama y te hace reír, sino que es alguien más de un perfil bajo, habla con un volumen un poco más bajo, no habla demasiado rápido. No es muy expresivo tampoco con su rostro. Poco expresivo, pero de repente tiene unos gestos, unas cosas que es, por ejemplo, están entrevistando a alguien y está al lado, y en el momento en que le hablan al otro, él dice, bueno, este no es mi momento, y se corre a un costado y le dirige todo su cuerpo, lo mira y dice, este es tu momento. No verbalmente le dice, yo no soy importante, sos todo vos. Y en ese momento, cuando le hacen un cumplido, lo mira a los ojos y le dice, sos un actor fenomenal. Y el actor, bueno, muchas gracias. No se enamora, Es el hecho de dar cumplidos. El carisma depende de que, como tenés que hacer sentir bien a otros, por supuesto que sean cumplidos sinceros. Y esto yo lo recomiendo en mis clases del concepto de rapport, que he desarrollado un modelo particular basado en la literatura científica, de que los cumplidos son gratis. Dale cumplido a los demás. Lo primero que tenés que hacer cuando los ves, pensá genuinamente qué le podés reconocer al otro. Y tratá de describirlo de la mejor manera posible. No es el, che, qué buen corte de pelo, ¿eh? Es un, che, la verdad que el corte de pelo te quedó muy bien porque resalta tus facciones y la verdad que está peinado hacia un costado que te luce tu buen perfil. El mejor cumplido es el que tiene una justificación, no dejarlo en el aire, puede ser. Y que lo expliques más en detalle, porque si vos le decís a alguien, che, qué buen libro el que escribiste, y después solamente eso, es muy vago, muy general, muy impreciso. ¿Cuán realmente puede sentir ese cumplido? ¿Cuánto lo pensó? No, y además, bueno, esto lo dice en su libro, ¿cómo se me va a escapar el nombre? Dale Carnegie, cómo ganar amigos e influir en las personas. Él dice, la ley de los 3 segundos, darle un cumplido a alguien en los primeros 3 segundos que lo ves. Pero también está, esto sí no me acuerdo de quién fue, que el cumplido es mejor cuando es sobre algo que la otra persona escogió, sobre una decisión de la otra persona. Claro, cuando no depende quizá de la biología. Che, qué lindos ojos que tenés. Claro. Bueno, y mirá, gracias, yo no soy responsable de eso. Fueron mis padres, fue la química, fue la biología, los genes. Ahora, cuando vos le cumplimentás a alguien, por ejemplo, a la chica que nos atendió acá, que tiene unos cordones verdes en las botas, me di cuenta que eran cordones que habían sido modificados y justamente le pregunté si era su elección haberlos elegido porque me llamaba la atención. Y era una manera de cumplimentar o de darle un cumplido a su apariencia que ella eligió presentar.
No es que las botas vinieron con vinieron, esos claro. y eligió las botas. Sí, quizás uno podría decir, pero encima Pero hay las una doble modificó. elección, claro, hay Exacto. una doble elección ahí. Exacto. Sí. Bueno, entonces, sigamos con el carisma. Tonos de voz, hacer silencios cuando hablas. O aquí la pregunta que siempre me hacen es, ¿cómo practicas esto? O sea, ¿cómo? Está bien, yo entiendo, digamos, me acuerdo que estaba en una clase también de comunicación no verbal y hablaba acerca de que una de las cosas en tu voz que te hacen sentir más, que te hacen ser percibido como más inseguro es estirar las sílabas, ¿no? Como decir, hola, yo soy Juanjo, me gusta el fútbol, suelo jugar con mi familia. Como ese estirar de las sílabas te hace menos seguro que alguien que las corta, como decir, yo soy Juanjo, me gusta el fútbol, me gusta pasar tiempo con mi familia. Y la pregunta fue, bueno, a veces hay acentos que te hacen estirar esas sílabas. Y la pregunta fue, ¿cómo hago para cambiar eso, mejorarlo? Ujú. Pregunta difícil, para mí es práctica consciente, quizás darte cuenta y hacerlo de manera consciente, pero no sé, quizás tienes otra forma de verlo. Claro. Yo lo trabajo en asesorías personalizadas con personas que quieren mejorar su comunicación. Ujú, Sobre todo suelen ser, en la actualidad, gente de otros países, me llega a través de las redes, pero que ocupan puestos en alguna empresa, son ujú, voceros de sí, empresas, o tienen que hacer un pitch para la venta de un producto, un servicio. Y esto lo llamo, o lo he escuchado llamar el nananeo. Nananana, bueno. nananana. Es como que te están mandando a dormir. Sí. Ellos mismos están menoscabando su propia asertividad y hablan y transmiten la inseguridad que tienen respecto de no voy a ser interesante, tengo miedo de decir esto y voy a equivocarme, no conozco tanto del tema. Vaya uno a saber las razones por las cuales sucede. A cada persona le pasa por manera o por causas distintas. Ahora, si alguien quiere mejorar eso, varias opciones. Grabate, preguntale a otros cómo estás hablando. Y la otra es, cuando estás hablando, interrumpite. Te das cuenta que lo estás haciendo, pero para eso alguien te tiene que marcar, porque Ujú. por lo general no nos damos cuenta. O Pero tú mismo escucharte a veces. escucharte, lo que pasa es que hay una tendencia a la ceguera. Nadie Puede quiere ver ser, sus es propios verdad. errores. Es Es como que verdad. todos tenemos una cantidad de puntos ciegos mayor que en el auto. De los que nos gustaría aceptar también. Sí, no. Y con la comunicación no verbal es muy complicado porque es muy personal también. Es quien somos, es la imagen que estamos transmitiendo o emitiendo constantemente. Cuando te dicen, che, siempre te sentás así, parecés tal cosa. Decís, pará, siempre me siento así, todos lados me ven así. Me duele mucho que me digan que lo hago mal o que parezco tal cosa. Después de tantos años sentándome así, me viene a decir, aguantá. Retrospectivamente te vas a sentir muy mal. ¿Y qué es lo que termina pasando? Esa persona se cierra, se bloquea y no quiere recibir más información. Por eso yo cuando trabajo especialmente con esta gente que quiere mejorar su comunicación, lo primero que hago es preguntar, che, mirá, ¿estás dispuesto a que te haga comentarios que pueden ser... Sí, claro, sí. Y yo busco primero la validación del otro para que me dé el espacio y que De sepa permiso. que lo que va a escuchar es una crítica, haga algo que la gente por lo general no está tan afectuosa y entusiasta de, che, decime en todo lo que me equivoco y la forma de hablar y por qué mi voz suena molesta al oído de los demás. Y no todos quieren recibir esa información. Ahora, para mí, si quieres mejorar a fondo, me he dado cuenta de que alguien te lo tiene que marcar. Ujú. Alguien te tiene que ayudar. Es que a lo mejor no solamente es marcarlo, sino marcarlo y decirte cómo lo mejoro. Porque te puede decir, digamos, tus amigos te pueden decir, tengo una voz, pero no te aguanto la voz. Sí, pero ¿y qué hago para cambiarla? Entonces ahí creo que está la diferencia con que alguien te ayude o alguien que sepa te asesore. Te diagnostican. Ujú. Che, mira, usás muchas muletillas. Me pasó hace poco un hombre, la usaba, pero sin parar. Era tremendo. Le digo, ¿vos sos consciente? No tenía ni idea. Uf. En 30 segundos las metió 9 veces el E. Y después, una vez que se lo marqué, estuvo 5 minutos hablando con una capacidad cognitiva, un esfuerzo mental. Claro. No las voy a decir. Y no las decía. Cuando paró mentalmente de hacer el esfuerzo, volvieron como un río destapado. Como que ¡Pum! No paraban. Entonces, eso sirve para mostrar primero la poca conciencia que tenemos de cosas que hacemos constantemente. Otra muletilla era usar la palabra realmente. Y si vos adornás todo con realmente, y cuando no la uses, no va a ser primero énfasis. Parece menos real. Y segundo, cada vez que me decís algo, lo decís realmente y no parece muy convincente que tengas que adornarla cada vez que lo decís. Como esto hay un montón de comentarios que se pueden hacer para mejorar la propia comunicación. ¿Cómo entrenarlo? Y es con esfuerzo, con conciencia,
Vos mismo puedes escucharte, vos puedes ver qué es lo que no te gusta, pero después hay que dar consejos sobre qué es lo que hay que Claro. hacer. Cómo cerrar las frases, por ejemplo, como decís vos, con lo que se puede llamar las comas bajas. Ujú. Cerrar las frases, quizá con un tono más grave, cortadas, no estirarlas, no cerrar con tonos agudos, que eso Ujú. no es la mejor forma de hablar, no hacerlo con un signo de pregunta al final, porque también Porque hace no como estás que seguro. estoy dudando. ¿Cómo te llamas? ¿Juan José? ¿Es una pregunta o es una afirmación? Claro. Y hay muchas formas de entrenarlo, y creo yo que, a ver, no lo creo, lo veo. Verbalmente la cultura te entrena. O sea, los Ujú. colegios, las universidades, escribir, hablar, está perfecto. Creo yo que la pluma, antes era la pluma, hoy en día la máquina de escribir o la computadora, el teclado, es tu mejor arma de persuasión, la palabra. En la persuasión, de hecho, los estudios muestran que depende más de las palabras que lo no verbal, lo cual es un apartado que demuestra lo no verbal no siempre es ese santo grial, eso que te resuelve todos los problemas, no, hay que cultivar la comunicación completa. Si algún día Fernando Poyatos escucha este podcast, es una eminencia en comunicación no verbal, tengo el placer de hablar con él todas las semanas, es un amigo, me ha regalado sus 16 libros firmados por él de comunicación no verbal, y él lo explica muy claramente. La comunicación está compuesta por una estructura tripartita. La palabra, el paralenguaje, lo que sería la paralingüística, los sonidos La voz. que acompañan las palabras, la voz, las inflexiones, la melodía. Y luego tenemos la kinésica, los movimientos corporales. Ahora, lo que deberíamos cultivar es la comunicación total y completa, no solo un área. Bueno, aprendo a gesticular de manera maravillosa. Sí, pero las palabras que estás diciendo no tienen ninguna relación con lo que estás haciendo. Bueno, hay que cultivar las tres áreas. Y yo, por supuesto, me encargo sobre todo de colaborar y ayudar a la gente a que mejore su comunicación no verbal específicamente. No, y esto es lo más interesante. Algunas personas podrán decir que es contradictorio, pero para mí, en vez de decirles, es lo más interesante porque decías el ejemplo de Obama, en el que lees el discurso, y no es la gran cosa, que sería la parte verbal, pero luego dices que en la persuasión vale más lo verbal que lo no verbal. Entonces algunos van a decir, no, pero dicen, no, en realidad es lo más interesante porque te da a verte de que en realidad, primero depende de todo. Depende de la situación, quizás en una venta necesitas más las palabras que en un discurso político, o no. A lo mejor a Obama le queda, Obama puede decir cualquier cosa, pero como lo dice, terminas enamorado. O a lo mejor viene otra persona que, no sé, no tiene tanto carisma no verbal. Nunca me voy a olvidar, hay un autor de libro Zero to One, no me acuerdo, el de PayPal. Peter Thiel. Sí. ¿es? Sí. Él me parece que en lo no verbal es muy, muy aburrido, muy plano, muy... Pero lo que dice está interesante, es que te lo quedas viendo. Además, bueno, tiene credibilidad, autoridad, que tiene que ver otras cosas con la persuasión. Pero para mí eso es interesante, porque ¿qué pasa luego en la persuasión si, es verdad, funciona lo verbal más que lo no verbal? Pero ¿y qué pasa si no cultivas lo no verbal? Está bien, funcionan más las palabras, pero si te quedas ahí, te quedas como un camino a medias, sería, ¿no? Siempre depende cómo lo midas, depende del contexto también. Ujú. Hay tantas variables en el medio que a menudo parece muy reduccionista decir sí, la apariencia importa más que tal cosa, o lo no verbal importa más que lo verbal en ciertos lugares. Por ejemplo, cuando hablamos de conceptos abstractos, de lógica, y lo verbal es mucho más importante. Claro. Si yo tengo que explicarte cómo usar y conectar el aparato de la consola a la computadora acá, los gestos que yo hago, las emociones que transmita, son poco Así es. importantes. Importa más mi descripción verbal. Ahora, cuando se trata de relaciones afectivas, sociales, de emociones y de conectar con los demás, y lo no verbal suele tener más peso. Y tenemos que usar las dos y contemplar las dos y cultivar las dos. Ahora, ¿es difícil? Sí, claro. Lo que dices, se me viene un ejemplo de la vida diaria, digamos que tienes que consolar a alguien, bueno, lo ideal es que empatices con tus gestos, pero si vienes y empatizas con este, qué bien que te pasó esto, ¿viste? O sea, con tu palabra le dice, me importa un carajo lo que te pasó, ¿viste? Si le dices con tus gestos, no le transmites lo mismo, no sirve de nada. Antes de terminar, había un tema que también lo trajiste tú, que fue el tema de la autoridad del dominio, Ujú. que hay diferentes... no eran niveles, dimensiones de la comunicación, la dimensión vertical y horizontal para hablar del dominio. ¿Puedes hablar un poco de eso? Básicamente, según dice la teoría, hay dos dimensiones de la comunicación y una tercera que es la belleza, si se quiere, que son básicas, que constantemente las estamos no solo percibiendo, sino que además emitiendo y procesando mentalmente, que son la dimensión vertical, que hace referencia a la competencia, la dominancia,
si alguien es dominante o no es dominante. ¿Me va a intentar dominar a mí en la interacción o no me va a intentar dominar? ¿Quiere estar por encima mío o quiere estar por debajo? Y luego tenemos la dimensión horizontal que tiene que ver con el afecto. Afecto positivo, afecto negativo. Estas dos dimensiones se ven en la práctica en el sentido que vos te encontrás con alguien y tu cerebro, de manera involuntaria, inconsciente, automática, obligatoria y económica, está tomando o está haciendo evaluaciones de quién es el otro en estas dos dimensiones. ¿Es dominante o no es dominante? ¿Es una amenaza para mí o no es una amenaza? ¿Viene en son de paz o es agresivo? Y en base a esas respuestas que estás extrayendo, en lo que dice Malcolm Gladwell, un escritor norteamericano maravilloso, que suceden detrás de una puerta cerrada a las que no podemos acceder, no podemos saber cómo llegamos a esas conclusiones, o actuamos en la realidad. Sin saberlo, estas primeras impresiones, ancladas a veces en incluso 33 milisegundos, que es el tiempo mínimo necesario para juzgar si un rostro, aunque no me he dado cuenta quién es la persona ni la expresión que tiene, si es o no es amenazante, Todorov si es también, o no es atractiva. Alexander sigue siendo alguien que va a aparecer nuevamente hablando de las apariencias. Bueno, con eso alcanza. Y nuestro cerebro, de nuevo con la evolución, evolucionó para ver la realidad y específicamente evaluar nuestros congéneres bajo estas dimensiones. Y estas dimensiones y estas primeras impresiones terminan por influenciar nuestra vida cotidiana, social y profesional mucho más de lo que somos conscientes. Y acá entra un poco la explicación de lo no verbal. La idea de que está en todas partes, no lo podemos evitar, de cómo nos conducimos en el mundo, cómo caminamos, le envía un mensaje a los demás. Sabemos, por ejemplo, que la posición de la espalda en la adultez, por ejemplo, cuanto más encorvado está alguien, se asocia a mayor deterioro cognitivo. Hay estudios que lo han encontrado específicamente. Así tenemos un montón de estudios que muestran que no podemos dejar de inferir, a veces con razón, digamos, como en el caso, con fundamento, como en este, claro, como en este estudio, o mostrando que las personas que tienen un caminar en el que hay más vaivén de los brazos y torsión de la parte superior respecto a la parte inferior, o sea, se van moviendo con los hombros y con la parte superior más que la parte de abajo, se asocia a personas más agresivas. Y quizás lo habrán visto, el caminar más de barra brava o alguien más bajo los efectos de alcohol, o Conor McGregor, que ahora está un poquito de moda con la controversia con Messi. Fíjense cómo camina cuando está en el ring antes de la pelea, que él dice, creo que es para relajar el cuerpo o algo de eso, que en realidad es una mezcla de eso que dice y otra es una exhibición de dominancia. Porque él podría también estirar el cuerpo, calentar el cuerpo haciendo movimientos mucho más pequeños y claro, que no lo harían para ser más dominante. Bueno, esto es una especie de pavoneo. Ahora, en el fondo lo que quiero decir es esto, para los que están escuchando. La comunicación no verbal es tanto un instrumento, es tanto algo que sucede todo el tiempo, pero es también una habilidad. Es un conjunto de subhabilidades, mejor dicho, si soy preciso. Y cada uno puede desarrollar estas distintas habilidades para mejorar su vida cotidiana, de múltiples maneras. Vos podés mejorar tu forma de hablar, o mejorar el canal vocal. Vos podés mejorar tu mirada con los demás y conectar más y mirarlos a los ojos. Podés mejorar tu forma de gesticular, tu forma de presentar en público, tu carisma, tu dominancia, tu liderazgo no verbal. Y así podemos estar buscando todas las formas en las que lo que haces y transmitís con tu cuerpo, que esta es la habilidad de la expresividad, puede ayudarte a mejorar tus relaciones, crecer en tu puesto de trabajo, mostrar habilidades que quizás vos tenés pero no te animás a mostrar, o lo que sea. Y por otro lado está la otra habilidad, que es la sensibilidad, que es la habilidad de descodificar o decodificar los mensajes no verbales con cierta precisión. Y acá tenemos diferentes precisiones, por ejemplo. Una cosa es, y esto no se suele hablar demasiado, ser preciso para detectar que un gesto sucedió. Otra cosa es ser preciso para inferir lo que ese gesto podría significar. Porque vos podés ser buenísimo para detectar, che, ahí movió el pulgar para arriba, pero después asignarle y decir, eso es porque siente cansancio. Y decir, nada que ver, pifiaste un montón. Ahora, también está la precisión en cómo interpretar ese gesto para yo, cómo me adecuo a la relación. ¿Qué hago yo para, en función de que bostezó recién, cómo conecto con la persona? ¿Cómo lo modifico? ¿Cómo interactúo? Y después está la inferencia o la precisión de cómo esos gestos que acabo de ver van a afectar a largo plazo la relación. Y ahí hablamos de 4 tipos de precisiones diferentes sobre cómo percibir e interpretar los mensajes no verbales de otro. Y así también tenemos los diferentes canales. Vos podés ser buenísimo para detectar los mensajes de la voz,
pero ser malo con la expresión facial. Y Mm. viceversa. Ujú. Y hay una cosa más, y es que, y esto tampoco se habla demasiado, por ejemplo, se dice que las mujeres son mejores que los hombres en comunicación no verbal. Son más precisas para detectar lo que otros piensan, sienten. Ujú. Eso por lo general es verdadero, ¿sí? Pero no en todos los casos. No, claro, no. Como en todo en comunicación no verbal. Exacto, exacto, pero no se suele decir. Y, por ejemplo, hay dos casos. Uno en el que somos igual de malos y otro en el cual los hombres somos superiores. Bien, cuando se trata de detectar el engaño, somos todos igual de malos. Siempre tenemos una tendencia a pifiar o acertar casi como tirar una moneda al aire. Seas o no seas experto entre comillas. No, la verdad que hoy estaba preparando un posteo justamente de una recomendación para detectar el engaño. Y hay una que se puede transmitir, quizás lo podemos decir al final. Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa con la dominancia? Los hombres somos más precisos para jugar la dominancia que las mujeres. Ok. ¿Quién es dominante? Ujú. ¿Quién Es verdad. es el líder? ¿Quién tiene el poder? ¿Pero por qué? O quién quiere hacerse el más O dominante. quién también. quiere hacer... Claro. ¿Pero por qué? Y bueno, hay muchas razones. Una de ellas es cultural y otra es evolutiva. Ujú. Y la cultural tiene que ver con... Miremos las actividades que se promueven en los hombres de chico. Todas competencias, todos los deportes. Y ahí estás constantemente midiendo tus capacidades respecto de otro e intentando ganarle a que está enfrente. Cuando esas actividades se promueven en un sexo y te volvés más hábil en predecir, che, este es superior a mí o es más competente que yo en esta área. En cambio, las mujeres se las enculturiza más en áreas sociales, en áreas emocionales, entender lo que le pasa a los demás, en ser Ujú. más servicial, más cooperativas, más empáticas. Y eso incrementa la diferencia que ya creo que biológicamente ya venimos cableados, pero según estudios, a ver, hay varios metaanálisis, y esto lo hablo con una investigadora maravillosa, la adoro, Judith A. Hall, Allen Hall, tiene varios libros publicados sobre el tema, y ella en sus 3 metaanálisis está por publicar el cuarto, que Bien. ya está un poco cansada. El otro día, creo que ayer me decía, y ya se está volviendo un poco tedioso, me decía que culturalmente ella creía que al principio no era tanta la razón por la cual las mujeres superan a los hombres, que era más biológico. Pero los estudios más actuales, cuando vos mirás la evidencia y cómo se ordenan los datos, muestran que la cultura está haciendo una gran influencia y que incluso estas diferencias, quizá en los primeros creo que 6, 7 años de vida no están tan marcadas, y a partir de los 8 o primer grado, un poquito más Ujú. para abajo, ya se empiezan a marcar. Y ya desde niñas, adolescentes y adultos se marca esta diferencia, creo que Culturalmente. de 125 estudios, ponele en 100 casi, 90, Ujú. las mujeres suelen ganar a los hombres en percepción de emociones y en pensamiento. O sea, qué es lo que podría estar pensando. Pero fíjense que hay un resto en el cual a veces los hombres la superan. Eso muestra que la diferencia no es tan grande. Y por lo general las diferencias entre sexos no son gigantescas. Ok. Pero es que existan esas diferencias, muestra que somos distintos y que son lo suficientemente marcadas como para poder diferenciarlas. Ok. Mira, lo que dices en el tema del género, porque justamente lo dices que uno piensa o quiere creer, o algunas personas quieren creer que es más biológico que cultural. Eso quiere decir que nuestra parte no verbal también está influida por lo no verbal, definitivamente. Yo lo llamaría a que, como la teoría de Toby y Cosmides de la evolución del cerebro, así como todo el cuerpo evolucionó, ¿por qué no evoluciona también el cerebro? Ujú. Bueno, bajo ese concepto desarrollan la teoría de la evolución de los módulos mentales, de las diferentes habilidades, y en ese sentido hemos desarrollado perceptivamente, incluso a nivel Ujú. la percepción no verbal, que los hombres y las mujeres sea ligeramente distinta, y así con múltiples habilidades no verbales, y con el tiempo se ha de alguna manera como erosionado, no es erosionar, pero se ha readaptado, ha sufrido modificaciones en esos, llamémosle 200.000 años quizás de la especie Homo sapiens, pero incluso desde antes, que han hecho que nos especialicemos de manera distinta a hombres y mujeres. Ahora, ¿eso le quita influencia a la cultura? No. La gran dicotomía natura-nurtura, cultura-biología, es irresoluble. En realidad no puede responderse por sí o por no, una u otra. De nuevo, la dicotomía, fíjense, volvemos al principio de la polarización de las problemáticas. En realidad, como pasa en la comunicación no verbal, como pasa en la mayoría de la realidad o las ciencias blandas o humanas, las causas son múltiples. Hay una mezcla de razones y se van
constantemente a modificar. Esto no es química, no es física, no es matemática, no hay respuestas cerradas. Es mucho más complejo. Incluso los filósofos es algo que se han preguntado mucho. El otro día estaba leyendo sobre John Locke, que él habla de la Tabla tabula rasa. rasa, así es, de la tabla rasa. Y bueno, él postula que justamente venimos al mundo así, sin nada escrito en una tabla, un cuaderno en hoja en blanco, y que la cultura nos va modificando y escribiendo todo, pero están los del otro lado que lo prueban de manera científica que sí venimos con ciertos condicionantes biológicos. Pero bueno, Claro. ese será tema para otro podcast porque antes de que nos tengamos que ir, porque hoy juega Argentina, amigos, ya mismo, entonces quiero que cerremos o intentemos cerrar con unas recomendaciones prácticas de comunicación no verbal. Porque muchos han de decir, bueno, es algo muy holístico y no tanto, realmente uno puede tener recomendaciones prácticas de lo no verbal. Así que primero, para que no se me olvide y no se me quede, el de las mentiras, que dijiste que Sí, había claro, una. Hay una que está muy buena. En realidad les voy a dar dos. La primera es, después de 60 años, buscando el gesto que era de la mentira. No está, no se encuentra, es mucho más complicado. De hecho, si se puede resumir la biografía de estos 60 años, es la relación entre gesto y mentira es débil y compleja. Listo. O sea, parece que por ahí no es. Aunque hay cierta esperanza, sí, pero por ahí no parece ser. En realidad, lo que tenés que hacer es enfocarte en la palabra. Ujú. Enfócate en lo que dice, en lo textual, lo verbal. Eso termina por ser hoy en día, y de hecho la investigación ha virado del 2008 en adelante, es decir, bueno, dejemos de buscar el famoso gesto secreto, ese que delate todas las mentiras. Vamos a ver la estructura discursiva, la gramática, la conjugación de verbos. Y ahí es donde encontraron la mayor cantidad de evidencias, como por ejemplo el uso de cantidad de detalles, cuán plausible es Pero ese... el uso de cantidad de detalles significa qué? Claro, no me quiero inclinar en una Podría. dirección. Claro, sí, pero por lo general se asume que la cantidad de detalles está correlacionada, o sea, a mayor cantidad de detalles, mayor probabilidad de que eso sea verdadero. ¿Sí? Va por Probabilidad ahí, de que sea, probabilidades. podría. Palabras claves en este. Fundamental, el discurso probabilístico necesario. Ujú. Dije detalles, la plausibilidad, cuán plausible es lo que está diciendo, o sea, cuán probable Ujú. es. Ay, tenía otro más que se me acaba de... Era importante. A ver, así hay varias recomendaciones verbales sobre la estructura del discurso. Si, por ejemplo, tiene una introducción muy larga y después el nudo de la problemática es muy corta y después la explicación posterior es un poquito más larga, es como la estructura discursiva debería seguir otra estructura Ujú. que por lo general estaba dividida en, creo que era 30, 50 y 20 de proporción de tiempo que uno pasa hablando Normalmente. o escribiendo una problemática. Ahora, cuando tiene un 40, 20, si es un 40, al final acá está desbalanceada la estructura de Algo una pasa. narración. Sí. De nuevo, son probabilidades, son distintos resultados, diferentes propuestas y métodos. Hoy no hay una fórmula secreta, no hay un método absoluto que la gente siga y diga es este. Hoy en día se intenta diferenciar o incrementar las diferencias entre honestos y mentirosos. Vamos a hacer algo para que haya más diferencias. Le vamos a dar una tarea que conduzca virtualmente mientras lo interrogamos, que cuente la historia hacia atrás, que dibuje la escena, dónde estaba sentado él, dónde estaba sentado el otro, lo cual puede ser muy útil, porque si lo comparás con lo que dibuja la otra persona, se le puede complicar, por ejemplo. Y la otra que me estaba olvidando, que es muy interesante, que se llama, la traducción era difícil, que era complicaciones inesperadas. Cuando alguien te cuenta una historia y de repente dice, no, pero no sabes, se me pinchó la rueda y estábamos ahí con la rueda pinchada. Ujú. No sabes quién pasó, te juro que en el auto pasó Rodrigo de Paul. Me estás jodiendo, te juro, estaba ahí y como estaba ahí, se llenó de gente. Bueno, cuestión. Cuando la gente introduce una complicación que hace que las cosas sean más difíciles de lo que estaban siendo, pero que es inesperada, es algo como, ¿cómo se te puede ocurrir eso? Ujú. Eso le introduce cierta veracidad. De nuevo, probabilidades. Según cuentan, cuando vos comparás las declaraciones, estas complicaciones inesperadas, que son sorprendentes y de alguna manera complican la situación, quizás no di el mejor ejemplo de lo de Paul, pero en mi cabeza tenía algo más largo para explicar, eso se asocia a mayor veracidad. Bien. En resumen, lo verbal es más relevante, más importante para juzgar la veracidad de las declaraciones de alguien. Y por ejemplo, y cierro con esta idea, hay estudios que muestran que, por ejemplo, vos le mostrás una filmación con audio a un grupo de personas y tienen que juzgar si miente o no miente esos individuos.
y después les mostrás o les pones el audio solamente y comparás los resultados. ¿Qué pasa? ¿Sos mejor con audio y video o sos mejor solo con audio? Solo audio, me imagino. En base a lo que estoy diciendo, sí, pero no era lo que se esperaba. Y se incrementaba bastante la diferencia en la precisión. Lo que muestra a veces que ignorar lo no verbal, en este caso contaban con los aspectos acústicos, que yo creo que de los no verbales son quizás los más importantes al momento de juzgar la veracidad, pero que ignorar lo no verbal puede traer ciertos beneficios. Ahora, hay estudios que muestran que decirle a la gente, che, ignorar lo no verbal no es suficiente porque eso no te ayuda a ser mejor detector de mentiras. No, además es imposible ignorar por completo lo no verbal, porque de alguna forma está el tono de voz, la voz, si en un momento bajo la voz, no sé, es como que igual hay un componente no verbal. Sería ignorar los gestos en todo caso. Y aún así, ¿qué tan posible es deliberadamente decir, bueno, no me voy a dejar influenciar por la apariencia de esta bella Claro, mujer? no puede ser. Bueno, es un poco más complicado que eso. Bien, entonces, comunicación no verbal. Para detectar mentiras, no existe ningún gesto que esté directamente vinculado a la detección de mentiras. En realidad... De hecho, voy a decir, Ok. esto es una opinión. Está basada en la evidencia científica y no sé si lo digo de algún lado o es realmente una opinión mía. Ujú. Tengo ciertas dudas. Pero en el fondo, los gestos no se vinculan directamente con la mentira. ¿A qué me refiero? O sea, mentir no es que produce gestos. En realidad, creo yo, que las emociones y los estados mentales Ujú. son, por ejemplo, la ansiedad, el estrés, el malestar, la incomodidad, el hecho de pensar Eso es que te van a importante. atrapar. Ujú. Eso es lo que produce los gestos que están asociados a la la mentira. Pero es indirecta la conexión entre mentir y el gesto. Asociados a la mentira por la gente. O sea, no por la evidencia científica. No, me refiero en la práctica, digamos. Yo estoy Sí. contando algo, pero tengo ansiedad de que me atrapes mintiendo y voy a empezar a gesticular y quizá hago gestos que de alguna manera, pensándolo, yo como estoy mintiendo es un gesto que está asociado a la mentira. Pero este mentir no produjo el gesto. El gesto es el resultado de lo que yo siento por del estar estado mintiendo. mental, entiendo El estado que- mental por mentir, la emoción que tengo al mentir. Entonces, como la vía es más indirecta, se complejiza mucho más. Excelente. Ese fue el mejor cierre para esta parte. A ver, otro que me gustaría, parte práctica, para resumir igual lo que ya vimos, para mejorar el carisma de manera no verbal. O bueno, verbal o no verbal. Vamos, y hagamos el intento, porque a lo mejor es muy complejo, de dar 5 tips que les pueda servir a la gente. Bueno, vamos a ser bien directos, porque uno puede resumirlo en una clase de 3 horas Pues, sí. o hacerlo acá en 2 minutos y decir, miren, para ser carismático a nivel no verbal tenés que mirar a los ojos, tenés que usar todo tu cuerpo para comunicar atención, o sea, dirigir no solo tu cabeza, sino que también Todo tu tu cuerpo. tronco, tus Ujú. piernas, orientadas hacia esa persona, Ujú. ¿sí? Interesate en los demás y sabe escuchar, no interrumpas, o sea, escuchá, tu turno es tu turno y cuanto más vos logres que otros hablen y se abran con vos, mayores probabilidades que te evalúen positivamente, ¿no? Ujú. No es tan complicado. Disminuí tus gestos dominantes, trata de no señalar con el dedo índice, trata de no hacer gestos con el índice hacia abajo o hacia la otra persona, trata de no fruncir demasiado el ceño y acordate de sonreír, tener un rostro relajado, una postura relajada, trata de evitar la tensión corporal, 6, o sea, trata de estar relajado, no tenso. Si vos te movés como alguien que está tenso y lo que terminás haciendo es quizá contagiando tu tensión A para la que el otro se sienta también se tenso. sienta tenso. Es como, de alguna manera, regular más tus emociones, es como una extra esta, es como fumar. Si vos inhibís tus emociones en vez de aprender a canalizarlas, regularlas, te vas a hacer mal a nivel psicológico y a nivel Claro. fisiológico. Hay evidencia con resultados de a nivel cardiovascular y a nivel inmunológico. Regular mal las emociones, en este caso inhibirlas, puede deteriorar tu sistema inmunológico y la salud cardiovascular. Ahora, si vos pasas tiempo con una persona que las regula mal y las inhibe de esta manera, vos podés recibir el humo de fumador pasivo. Ujú. Es como que esa mala regulación de las emociones te la contagia a vos y eso modifica cómo te expresás no verbalmente y cómo regulas tus emociones, afectándote a vos. Yo creo que el carisma es similar. Bien. Si vos no te relajás, estás tenso, con el ceño fruncido, te comunicas con poca seguridad, la otra persona se va a ver Lo de va alguna manera afectada. Influenciado por eso. Exactamente, exactamente. Y hoy, por ejemplo, tengo el privilegio, hoy a la mañana me reuní en Zoom con Joe Navarro, el ex Bien. agente del FBI,
tiene 13 libros publicados, es varios bestsellers como El cuerpo habla. Y parte de la conversación tenía que ver con volver a retomar las reuniones que no teníamos desde hace un tiempo. Y simplemente es reír, mirarnos a los ojos, preguntar cómo estás, sonreír, ladear la cabeza y decir, che, ahora te escucho a vos. Ahora en post-pandemia. Ahora en pospandemia, sí. Pero la idea es... No pospandemia, o sea, me fui de viaje, estuve un mes afuera, no... Ah, ok, pensé que decía... No. Pero el foco está en la conexión. Por ejemplo, él, en un momento... ¿Y vos en qué andás? ¿Qué estás leyendo? Es pasar la pelota, es saber ceder el turno del diálogo, decir, a ver, contame un poco de vos. Y mirar al otro, sonreírle, asentir con la cabeza mientras te habla, interesarse en el otro y demostrar interés corporalmente. O sea, a ver, contame un poco más. ¿Qué es lo que naturalmente hacemos eso cuando realmente estamos interesados? Claro. Es decir, cuando una persona realmente está interesada, hace lo que tú dices. Asiente, Por lo escucha. general, sí. El problema está en que hay personas que se ponen nerviosas, se ponen incómodas, se tensan, no saben cómo demostrar eso, aunque lo sienten de verdad. Bien, es verdad. Están curiosos, están interesadas, pero no saben cómo usar su cuerpo, como yo lo comparo con un instrumento. Vos cuando tocas un instrumento, o sea, tenés que practicar. Y cada uno tiene su propio instrumento, su propio cuerpo. Y no siempre estamos conscientemente entrenándolo para ser mejores comunicadores. Nadie te enseña a ser mejor comunicador. Bueno, hay que pensar el cuerpo como un instrumento y hay que aprender a tocar. Y especialmente aprender a tocar diferentes melodías. Una melodía es la del carisma. Y la del carisma requiere ser capaz de mostrar dominancia y sumisión. Agencia y receptividad. Soy importante, pero también puedo estar por debajo. Me interesás, pero también somos distintos. Te quiero escuchar, pero también escuchame a mí. Y saber combinar esas dosis como un buen cocinero es lo que te permite ser una persona carismática. Es muy difícil y hay gente que ya viene con, primero, los genes de familiares. Pero cierta predisposición, sí. Tiene que ver con de quién te rodeaste. Si durante 18 años conviviste con tus padres, que son comediantes, son el centro de atención de todas las reuniones, y es muy probable después que vos captures eso. O quiénes fueron tus influencias más tu padrino, 2, 3 amigos muy cercanos carismáticos. Yo he visto como alguien que no era carismático se reunió durante muchos años con un amigo o otro muy carismático y creo que extrajo muchísimo de ese estilo y hoy lo aplica con una soltura y decís, wow, qué carismático. Pero no siempre lo fue. Por eso hay cierto ápice de esperanza a los que nos están escuchando, que el carisma no es un don dado por los dioses, ni está encriptado en los genes, sino que se puede ser cada día más carismático si utilizamos la comunicación verbal y no verbal al servicio de aprender a ser más carismático, de intentar conectar con los demás, mostrarnos vulnerables, interesarnos en los demás, intentar ser más auténtico. Creo que la autenticidad, la transparencia y el carisma, al menos en la apariencia de ser más transparente, ayuda muchísimo, mientras que si vos pareces alguien reservado, que ocultás la información, y es más complicado que logres que los demás se sientan cómodos con vos. Que confíen en ti. Claro, y que parezcas natural, porque el carisma depende muchísimo de eso. Amigos, creo que no puede haber mejor cierre para esto. Excelente podcast tuvimos hoy con Alan. La verdad, la idea era que tengamos muchísimo más... bueno, no muchísimo más, pero sí más tiempo. Por cosas de la vida no se dio. En otro momento podremos tenerlo. Muchísimas gracias, Alan, por estar acá. Amigos, no saben... No tienen idea el valor que está comprendido en este podcast. Fácilmente podría ser una masterclass de comunicación. Fácilmente podría ser una masterclass de comunicación. Gracias, Alan. Gracias, Juanjo, por la invitación, el espacio. La verdad que te felicito por tu éxito en las redes sociales. La verdad que es impresionante el público, la cantidad de personas que te siguen, el impacto que estás teniendo. Y agradezco mucho este espacio para conectar con las personas que te siguen y poder transmitir la importancia científica de seguir y conocer más sobre los peligros de la pseudociencia, la comunicación no verbal que nos ha quedado pendiente, Sí, nos quedó pendiente. Y del valor científico de usar la comunicación no verbal como una habilidad que puede entrenarse y desarrollarse. ¿Con qué objetivo? Y con esto cierro. Con el objetivo, creo yo, de conectar mejor con los demás, por un lado, y segundo, de conocernos mejor a nosotros mismos, con una ventana de acceso a nosotros, para crecer como personas y ser mejores comunicadores. Excelente. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos en otra ocasión en La Locura de Comunicar. Chau.